Agradecemos mucho la presencia del doctor Alfonso Enrique Villanueva Silva y del doctor Hugo Erasmo Hernández. Ambos son personal adscrito a la jurisdicción número 5, a la jurisdicción sanitaria número 5 de aquí en Jalapa. Y nos van a hacer favor de hablar de dos temas muy importantes. Uno son los factores de riesgo cardiovasculares en las personas y el otro es acerca de la salud del hombre en cuanto a cáncer de próstata, cómo identificarlo, con tiempo para que no pase a mayores. Y bueno, les agradecemos mucho su presencia y le doy la palabra al doctor Alfonso Enrique Villanueva. Bienvenido, muy buenos días. Nuevamente, buenos días a todos. Es un gusto participar con ustedes en estas pláticas. Y a nombre del doctor Axel López Peredo, que es el coordinador del programa, y de la doctora Claudia Laguna, que es la coordinadora del Departamento de Control de Enfermedades, les damos las gracias por dejarnos participar. Voy a compartir pantalla, doctor, para que la presentación, para que iniciemos. Adelante, muchas gracias. Sí se logra visualizar, ¿verdad? Sí, bien, muy claro. Lo que vamos a revisar el día de hoy van a ser la prevención de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles o crónicas no transmisibles o cardiometabólicas, que es un problema de salud pública que actualmente es importante, ¿no?, atender. La intención de la plática, de la charla, es, bueno, que ustedes no se lleven el conocimiento de la ruta metabólica, del el proceso que sigue la glucosa para poderse transportar, ser introducida al músculo y poder ser utilizada como energía, sino más bien que ustedes tengan en conocimiento los valores que debemos de saber para poder estar prevenidos y tener los datos necesarios para decir si estamos en riesgo o no. Lo primero que nosotros realizamos, bueno, es una detección al cual se le solicita al paciente o a la persona una glucemia en ayuno. Esto nos va a dar un resultado, una glucosa menor a 100 miligramos por decilitro. Bueno, es una glucosa normal. Una glucosa entre 100 y 125, ya estamos sospechando alguna alteración de los carbohidratos o alguna intolerancia a la glucosa. Y una glucosa por arriba de igual o por arriba de 126 miligramos, ya estamos estableciendo un diagnóstico de diabetes mellitus como tal, aunado a la clínica. Recordemos toda la clínica polidipsia, poliuria y polifagia, que esto lo vamos a desglosar más adelante para que quede más claro. Bueno, una glucosa de 100 a 125 miligramos, que se considera una alteración a los carbohidratos, lo que necesitamos realizar es solicitar una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas. ¿Con qué? Con 75 gramos de glucosa ingerida. Esto al igual nos estará dando unos resultados, los cuales por abajo de 140 miligramos seguimos estando dentro de lo normal o dentro de lo aceptable, ¿sí? A lo mejor esta pequeña alteración se debió a otros factores externos e internos, de metabólicos, etcétera, alguna elevación repentina de la glucosa. Pero si la glucosa llega de 140 a 199 miligramos por decilitro, entonces sí estamos estableciendo un diagnóstico de intolerancia a la glucosa y hay que iniciar con un tratamiento. El tratamiento preventivo aquí sería la metformina en un inicio gradual.
Vemos que si tenemos una glucosa mayor a 200 miligramos, al igual que la glucosa en ayuno mayor a 126, debemos establecer el diagnóstico ya de diabetes mellitus e iniciar el tratamiento farmacológico respectivo. Para hipertensión, bueno, la detección que estamos realizando se debe de hacer el tamizaje o el escrutinio a todos los pacientes, la investigación de antecedentes de hipertensión arterial sistémica y enfermedades cardiovasculares heredofamiliares, como lo había yo mencionado. El tamizaje de la hipertensión sistémica durante la consulta es obligatorio. Cada consulta que asista al paciente hay que estarla realizando. Aquí manejamos ciertos valores: normal, prehipertensión, hipertensión grado 1 y grado 2, pero más adelante les voy a desglosar de acuerdo a la norma oficial mexicana, cómo se ha establecido desde una tensión arterial óptima hasta una hipertensión grado 3. Aquí lo que se maneja, lo que sí maneja la norma es que la tensión arterial menor a 140/90 todavía es como aceptable para en un paciente, solo que para mayores de 60 años debe de ser por arriba de 150/90 milímetros de mercurio. Recordemos que con el paso del tiempo las arterias se van endureciendo, van perdiendo flexibilidad, entonces se le permite todavía al adulto mayor 10 milímetros de mercurio para poderlo diagnosticar como hipertenso. Entonces se realiza la integración diagnóstica de la hipertensión arterial por arriba de estas dos cifras en los diferentes casos. Esta era la gráfica que les comentaba yo, de acuerdo a la norma oficial 030, que es la prevención, detección y diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión. Tenemos desde una presión arterial óptima, que va por abajo de la presión arterial sistólica 120 y presión arterial diastólica por abajo de 80 milímetros de mercurio. Tenemos una presión arterial limítrofe que va de 130 a 139 sistólica y 85 a 89 diastólica. Todavía aquí podemos hacer varias actividades antes de poder diagnosticar al paciente como un paciente hipertenso. Y ya por arriba de estas cifras ya debemos de establecer el diagnóstico y el respectivo tratamiento. En cuanto a sobrepeso y obesidad, la fase 1, al igual que las anteriores, bueno, es la detección con peso, talla, IMC, circunferencia de cintura. Y a diferencia de las anteriores, se inicia un manejo, ya que no es necesario una prueba confirmatoria de estos dos padecimientos, ¿sí? Sin embargo, se hace una solicitud de los laboratoriales o paraclínicos que en una segunda fase, esto quiere decir que en un mes de la cita, se descartan comorbilidades, ya sea alguna alteración de la glucosa, como lo vimos hace rato, alguna tensión arterial elevada o limítrofe, alteraciones de las funciones secundarias, pudieran ser algunas alteraciones de miembros inferiores, y descartar psicopatías, ¿sí? Esto lo vamos a desglosar más adelante. Quiero que lo tengan muy en cuenta. La situación de la salud mental es importante en los padecimientos actuales. En una tercera fase, el seguimiento mensual y valoración de metas. Recordemos que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad no son como muchas veces se desea, ¿no? Que para la siguiente semana tengo una fiesta y quiero bajar 10 kilos, ¿no? No, esto es un proceso que lleva tiempo y es muy paulatino. La reducción del 5 al 10% en un periodo de 3 a 6 meses. ¿Qué pasa con la clasificación de índice de masa corporal? Bueno, anteriormente solamente había una clasificación para adulto, la cual era la misma: peso normal, sobrepeso, obesidad, grado 1, 2 y 3.
pero hace algunos años estudiosos de México dijeron que no nos podíamos comparar con esas tablas porque estaban desglosadas de anglosajones. Entonces, vaya, no tenía ni punto de comparación el anglosajón con el mexicano. Entonces, se dieron a la tarea de desglosar entonces el IMC en varias etapas. Una es el adulto de talla baja, que es el predominio de la naturaleza mexicana, ¿no? Muchas personas son adultos, pero son de talla baja. No podíamos entonces estar tamizando a toda la población con la misma tabla, ya que no correspondía el IMC. Y aunado a esto se realiza también el IMC al adulto mayor, que también es otro parámetro que se realizó a últimas fechas, ya que recordemos que la masa ósea se va deteriorando con los años. Entonces el esqueleto, el sistema esquelético va disminuyendo. Por tal, se realiza también esta tabla para poder realizar un índice de masa corporal para determinar un peso normal en un adulto mayor de 60 años, un sobrepeso y ya aquí el grado de obesidad ya no se divide, solamente hay un grado de obesidad como tal. Bueno, entonces pasemos a lo que es el cuestionario de factores de riesgo. Ya este cuestionario está dividido en cuatro fases. La primera está enfocada a diabetes, la segunda a antropometría e IMC, la tercera a hipertensión y la cuarta es un test de educación para la salud. Ahorita lo vamos a desglosar. En esta primera etapa, que es la parte frontal del lado izquierdo del cuestionario, por lo que tengo entendido, ya muchos de ustedes lo conocen porque se les entregó para que lo fueran revisando. Entonces, necesitamos primero ubicar nuestro IMC, ¿sí? Con el peso y la estatura, podemos realizar nuestro IMC. Ubicar nuestra circunferencia de cintura, que debe de ser menor, igual o menor a 80 en mujeres e igual o menor a 90 centímetros en hombres. Recordemos que la toma de la circunferencia de cintura no es como lo hiciera el sastre o lo hiciéramos en casa, ¿no? Tiene un procedimiento estandarizado para hacer una toma de circunferencia de cintura, ya que debe de ser entre el punto medio entre el borde costal y la cresta ilíaca. En ese punto medio trazamos o aplicamos nuestra cinta métrica y ahí es a donde nosotros hacemos la toma de la circunferencia de cintura. Anteriormente se manejaba que era por encima del ombligo o a la altura del ombligo, pero a veces el ombligo en personas muy obesas está muy por abajo, entonces no era la opción. Se estandarizó y se determinó que debería de ser en el punto medio entre el borde costal y la cresta ilíaca. Ahí mismo se aplica la cinta métrica. Otro de los cuestionamientos: normalmente hace poco o nada de ejercicio, y esto solamente es para personas menores de 65 años, ¿sí? Tiene entre 45 y 64 años de edad, tiene 65 años o más, algunos de sus hermanos padece o padeció diabetes mellitus, alguno de sus padres padece o padeció diabetes mellitus. Y la octava pregunta va relacionada principalmente con el género femenino, que es en cuanto a si ha tenido algún bebé, algún producto con más de 4 kilos de peso al nacer. Recordemos que ya
el tabú del bebé sano, gordito, rosadito, que decían las abuelas, ya no es un parámetro de salud. Y ahora es un determinante para factor de riesgo para desarrollar diabetes. En este cuestionario tenemos también se puede aplicar durante 5 años y con el correspondiente resultado que haya tenido del cuestionamiento. La segunda, la siguiente parte de esto que representa diabetes es si tuvo 10 puntos o más. Si tuvo menos de 10 puntos, bueno, es un bajo riesgo, pero si tiene más de 10 puntos debemos de realizar un siguiente cuestionamiento. Presenta mucha sed, orina mucho o tiene mucha hambre. Recuerden, polidipsia, poliuria y polifagia, lo que les había yo comentado al inicio. Si contestamos, si la respuesta es sí, debemos de continuar a la toma de la glicemia en ayuno o casual. Aquí también es un registro por años. Si es que el paciente tiene una glicemia en ayuno por abajo de 100, en el 2022, bueno, se le vuelve a realizar en el 2023 y así vamos descartando que el paciente vaya a desarrollar un padecimiento como este. En la siguiente parte, en la hoja frontal del cuestionario, en el del lado derecho tenemos lo que es la antropometría o la toma de peso, estatura, IMC y cintura. Para la toma de peso y talla, bueno, no hay ningún inconveniente, pero para la toma de IMC, ¿cómo se hace? Aquí está. Dice kilogramos entre metro al cuadrado. Haciendo un ejercicio, yo mido unos 75 y peso 75 kilogramos. Estoy en un rango de 24.5 de IMC. Estaría yo en este rango, que es en un peso normal, en un punto máximo, ¿sí? Si yo tuviera más de 80 kilos, ya estaría yo en un sobrepeso o probablemente en algún grado de obesidad, ¿no? Y aquí están el rango de IMC de 18.5 a 24.9. Hay que vigilar el peso, realizar actividad física por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana y una alimentación correcta. De 25 a 29.9, bueno, hay que ya hacer una revisión médica, acudir a un grupo de ayuda mutua, que son grupos que tenemos nosotros como sector salud, en los cuales se reúnen personas con ciertos padecimientos y se apoyan. Hay pláticas, hay activaciones físicas, se les orienta en su padecimiento, en alimentación correcta, estilos de vida saludable y algunos otros temas, ¿no? Y bueno, mayor a 30, a un IMC mayor a 30, bueno, hay que igual recurrir al médico, pero ya requiere de otras intervenciones, especialmente quirúrgicas, ¿sí? Y más si son IMC mayor a 40. En la parte, en el reverso de la hoja que ustedes tienen, bueno, tenemos hasta arriba lo que es la hipertensión arterial, al igual que los otros factores o los otros padecimientos tenemos por año, tenemos 5 años para hacer la toma. Tenemos la detección, tenemos que hacer la detección de la presión sistólica y diastólica, una toma, una segunda toma y realizar el promedio, ¿sí? Muchas veces solamente nos vamos con la primera toma que realizamos y regularmente el paciente llega corriendo con el estrés, tuvo que hacer muchas actividades antes de llegar a la consulta y el paciente llega todo estresado. La primera toma puede ser elevada, pero la segunda toma ya después de unos 5 o 10 minutos de reposo y de que la persona se tranquilice, hacer la toma y puede resultar que la segunda toma está en control, ¿no?
Entonces, ese promedio es lo que nos vamos a ir guiando para hacer una detección oportuna. Las detecciones, bueno, son en mayores de 20 años y como se los mencioné anteriormente, aquí está una presión menor a 120 sistólica y menor a 80 diastólica, es una presión óptima que todos deberíamos de contar, pero sin embargo tenemos todavía hasta 129 y 84 como considerada como normal, y un borderline o fronteriza o limítrofe que es hasta 139-89, ¿sale? Aquí sí hay que hacer algunas recomendaciones y algunas actividades para poder regresar a una tensión arterial normal. De 140 a 90 en adelante, bueno, ya hay que hacer la confirmación diagnóstica de hipertensión por medio de un médico, de un tratamiento farmacológico, un tratamiento integral, farmacológico y no farmacológico, y un plan de alimentación correcto para el control del padecimiento. La cuarta parte que maneja el cuestionario de factores de riesgo es este cuadrito, que es muy ilustrativo. Nosotros, como personas, trabajadores de alguna dependencia, tenemos estos dos padecimientos, bueno, estos dos factores, perdón, no son padecimientos, estos dos factores. Tenemos tanto estrés como contaminación, ¿sí? Todos los días, personas que vivimos en ciudades, tenemos estos dos factores que nos influyen en ¿qué? Cardiopatías, embolias, hipertensión. Y recordemos que entre un círculo es riesgo y dos círculos es alto riesgo. Vean nada más el estrés y la contaminación, cómo influyen en el desarrollo de alguna cardiopatía, alguna embolia o alguna hipertensión. Aunado a una dieta inadecuada que muchas veces en las oficinas se lleva, se consume a veces lo que encuentra uno a la mano, que a veces irregularmente no es muy saludable. Entonces, solamente desarrollamos diabetes y osteoporosis con una dieta inadecuada. Ya no, digamos, el abuso del alcohol, del tabaco y la falta de ejercicio. Vean el abuso del alcohol, cirrosis, diabetes y osteoporosis, embolias, hipertensión. La falta de ejercicio, igual que el estrés y la contaminación, son factores predisponentes para desarrollar enfermedades crónico no degenerativas. Crónicas no transmisibles, perdón. Entonces, vean, desde el 2006, este autor decía que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte. 4 años después, Lozano menciona que el 60% de las muertes a nivel mundial son responsables de estas enfermedades. Y 6 años después, Gómez y Dantes mencionan que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en México. No falta decir que al menos las dos terceras partes de muertes por padecimientos no transmisibles están vinculados al uso del tabaco, al consumo de alcohol, a una dieta inadecuada y a una inactividad física. Y vean, al menos con alrededor de 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, podemos reducir estas dos terceras partes que estamos mencionando. De aquí sí quisiera mencionar estos puntos importantes al fomentar el estilo de vida saludable, el autocuidado, que muchas personas, y lo hemos escuchado y lo tenemos muy a piel, que nos dicen, ¿de algo me tengo que morir? Pues sí, pero a veces, perdón por la expresión, pero no se mueren, quedan con alguna embolia, quedan con alguna discapacidad por alguna amputación de miembro inferior,
y la carga es para el cuidador, que ese es un tema también que el doctor Hugo maneja muy bien y que algún día ojalá tengan posibilidades de que les platique ese tema. El cuidador es el más afectado, ¿sí? Por la desidia. Recuerdan que les mencionaba yo la salud mental y las psicopatías del paciente. Hay que identificar el tipo de personalidad del paciente. Recordemos que hay muchos pacientes que no les importa o no su aspecto físico lo dejan de lado o tienen una salud mental deteriorada con respecto a eso, que no les deja llevar un estilo de vida saludable, ¿sí? La evaluación de salud bucal, la educación nutricional, recomendar planes de alimentación simplificados para que el paciente pueda y tenga accesibilidad a tener una alimentación correcta. La actividad física, ¿sí? Recomendar planes de actividad físicas moderados y suspender o disminuir el consumo paulatino de tabaco, ¿sí? Este comparativo de diabetes en población mayor de 20 años, quiero que vean cómo ha crecido realmente muy por arriba se ha desarrollado muy rápidamente de 6.4 millones de personas en el 2012 a 8.6 millones de personas en el 2018. O sea, más de 2 millones de personas en 6 años han desarrollado este padecimiento. La hipertensión en población de 20 años y más, igual, vean, de 9.3 a 15.2 millones ha desarrollado este padecimiento desde el 2012 hasta el 2018. Esto es algo que, colesterol y triglicéridos, es algo que muchas veces solamente es diagnosticado o recurrimos a un servicio médico por este padecimiento cuando ya el colesterol y triglicéridos son muy altos, son muy elevados y nos da síntomas. Ese es el detonante para que el paciente acuda a un médico, solicite un servicio médico para poder ser revisado y ser diagnosticado. Y aquí lo vemos, ¿sí? Del 2012 al 2018, las personas que tuvieron estas mediciones altos fue de 13 a 19.5%, 6% más de lo que ya tenían, ¿no? Estas personas no se realizaron el diagnóstico, pero si vamos por género, vean la elevada número de porcentaje que tiene en mujeres que sí tienen un colesterol y triglicéridos elevado en comparación con los hombres, pero tenemos aquí una observación: los hombres son los que menos acuden al servicio de salud para hacer una revisión en comparación con las mujeres, ¿sale? Aquí sí, las mujeres acuden, tienen una mayor asiduidad a un servicio de salud a revisarse. Por este detalle podemos decir que es elevado, habría que hacer un tamizaje, un estudio más a fondo para poder determinar. Pero sin embargo, y aún con los datos, es elevado, ¿no? No hay muchas personas que acuden a los servicios de salud por estos padecimientos. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Vaya, vean la diferencia. Personas que nunca han tomado casi 30 millones, pero personas que sí han tomado casi 53 millones de personas en México, de acuerdo a INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública.
consumen bebidas alcohólicas. La diferencia, el aumento es casi similar en los dos de un año a otro. El incremento en las mujeres del consumo de alcohol también va casi a la par que en los hombres. Y aquí está desglosado por frecuencia durante el 2018, ¿sí? Y la mayoría dice que ocasionalmente consume alcohol, pero vean los pacientes o las personas que diario, semanal o mensual consumen alcohol, es un número importante de personas, de pacientes que están ingiriendo alcohol. El consumo de tabaco se ha desarrollado, el promedio de cigarros consumidos diarios fue de 7.5 en el 2006 y 6.3 en el 2012. Esto tuvo un impacto favorable, el incremento. Recuerden que se ha incrementado los impuestos al uso del tabaco, entonces ha disminuido. Sin embargo, esto no es una disminución significativa como quisiera el sector salud de poder pregonar, ¿no? Pero sí tenemos que, en población general, el medio urbano tiene un 7.1% de consumo de tabaco y en el medio rural tenemos el 6.6%. Y este es el desglose por sexo, mujeres, hombres. Actividad física. La actividad física es uno de los factores importantes en los cambios de estilo de vida saludable. Vean, menos de 150 minutos por semana, población general, 29%, mujeres y hombres. En comparación con las personas que hacen más de 1,680 minutos por semana, los hombres tienen un mayor porcentaje que esta primera gráfica, ¿vale? No sé por qué, aquí sí desconozco la causa, por qué los hombres realizan más ejercicio en comparación con las mujeres, porque en las mujeres sí va disminuyendo, hacen menos ejercicio que los varones. Y a pesar de que siempre la estética, la vanidad es lo que le gana a la mujer, ¿no? Entonces, sí disminuye considerablemente los minutos que se realizan por semana de ejercicio entre hombres y mujeres. Y aquí se va viendo en la gráfica, ¿no? Cómo va disminuyendo gradualmente en mujeres y en hombres va en aumento, realiza más ejercicio que las mujeres. Sobrepeso y obesidad en población, también igual es la misma situación, la prevalencia de obesidad, de sobrepeso y obesidad en este género, en hombres y mujeres, va en aumento. Vean, en el 2012 73% y en el 2018 76.8%, es un aumento considerable. Para varones de 69.4% pasa a 73% en el 2018. Aquí sí hay que tomar muy en cuenta esto, que los varones se mantuvieron con sobrepeso y obesidad, pero aumentó el número los varones mantuvieron sobrepeso, pero en obesidad aumentaron 4 puntos porcentuales. Esto es, en miles, sí es considerado una buena cifra que hay que atender, ¿no? No es una causa para el desarrollo de otros padecimientos. Algunas estrategias que ha utilizado el sector salud junto con el gobierno y empresas, bueno, pues es los sellos que se determinó así, que da un panorama de lo que va uno a consumir de lo que está uno consumiendo
a la hora de comprar algún producto, ¿sí? Sin embargo, la población muy pocas veces o los conoce, los lee o sabe interpretarlos, ¿sí? Porque la lectura del etiquetado de alimentos también es otro tema que se debe de desarrollar y de poner en moda para que la población diga, ok, me llevo esto, pero es en exceso de azúcar. Bueno, pues no lo voy a comer completo ahorita, lo puedo ir fraccionando para que no sea de una sola vez, ¿no? Hay leyendas como esta, que contiene cafeína, evitar en niños, o contiene edulcorantes, evitar en niños, que también es muy importante el enfoque hacia la niñez para poderle cultivar un estilo de vida saludable, una calidad de vida excelente. El número de casos y muertos que se podrían evitar si se redujera la prevalencia de inactividad física. Ojo, vean la incidencia de diabetes, podríamos eliminar hasta casi 8,000 personas que desarrollen diabetes solamente haciendo ejercicio. ¿Sale? En la incidencia por enfermedad coronaria, un poco más de 4,000. Infartos, enfermedades por infarto cerebral es menos, pero es muy significativo en comparación con el número que se desarrolla de infartos cerebrales. Entonces, las recomendaciones por grupo, de 5 a 17 años, que es la niñez y la adolescencia, mínimo deben de ser 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, cualquiera de las dos. De los 18 a los 64 años, que es un adulto joven, mínimo 150 minutos a la semana de actividad física moderada aeróbica o 175 minutos de actividad física vigorosa. O la combinación de los dos puede ser. De los 65 años en adelante es igual, pero aquí consideremos que debe de ser valorado el adulto mayor por su médico, por su cardiólogo, ¿sí? Porque no podemos prescribirle un plan de actividad física igual que un adulto joven, si la persona puede presentar alguna cardiopatía, alguna osteoporosis, alguna demencia también, ¿no? Porque luego el paciente puede presentar algún cuadro de demencia, se desorienta y puede caerse, fracturarse y son días hospitalarios para ese paciente. Y el consecuente cuidados que conlleva todo esto, ¿sale? 150 minutos por semana de actividad física. Recordemos que la actividad física está fuera de todo esto, del tiempo libre, el transporte, el hogar, la ocupación. Los 150 minutos deben de ser de ejercicio o deporte, ¿sale? No, nuestra ocupación, aunque requiera de actividad física o de algún movimiento vigoroso que conlleve, estar subiendo, bajando escaleras todo el día, que pues, en muchas ocasiones es así, por el tipo de estructura que tienen los edificios o las instituciones. En esta jurisdicción es caminar, son largos pasillos, entonces eso no cuenta como actividad física, eso es nuestro trabajo diario, eso es independientemente del ejercicio. La condición física y la fuerza muscular, bueno, mejorar la condición física y la fuerza muscular mejora la capacidad funcional, aumenta la capacidad física en el trabajo, mejora la aptitud músculo-esquelética, ¿sí? Una menor capacidad física en el trabajo aumenta una mayor fatiga en las actividades cotidianas, ¿sí?
No sé si las personas que realicen ejercicio que estén aquí ven que su actividad dentro del trabajo es mucho más productiva que de personas que no realizan nada de ejercicio. Su actividad rutinaria puede ser muy monótona o muy frustrante. Enfermedad cardiovascular. Esto vamos a irnos rapidito porque solamente voy a mencionar algunas, ¿sí? La prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Volvemos a actividad física regular. Esto nos ayuda a prevenir o a disminuir o atenuar las muertes prematuras entre hombres y mujeres. Actividad disminuye el proceso de la enfermedad en pacientes con enfermedad cerebrovascular. La rehabilitación cardíaca disminuye la incidencia de muerte prematura, ya lo habíamos mencionado. Se asocia a pacientes con enfermedades del corazón, o sea, la reducción se asocia con una reducción de las placas de ateroma en pacientes con enfermedades del corazón, una actividad física moderada. Volvemos igual en diabetes, la prevención primaria de la actividad física regula el desarrollo de este padecimiento. El ejercicio aeróbico de resistencia está asociado a la disminución de los riesgos por diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? La actividad física moderada de al menos 40 minutos a la semana protege contra el desarrollo de diabetes en mujeres de mediana edad. En hipertensión mejora la función cardiovascular, la eficiencia del dióxido de carbono y el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Mejora la respuesta al ejercicio submáximo. Entonces, la actividad física de resistencia, el ejercicio dinámico de 20 a 60 minutos, de 3 a 5 días a la semana, provee de un 40 a un 70% del volumen de oxígeno máximo, ¿sale? O sea, se vuelve una respiración y una oxigenación eficiente. En obesidad, pues la mejora en obesidad es significativa. Vean, al aumentar el gasto calórico hay una pérdida de peso, mejoran los marcadores bioquímicos o de laboratorio, el perfil lipídico, la presión arterial y la glucosa en sangre. O sea, el ejercicio en obesidad tiene varios beneficios, ¿no? Mejora la oxidación de lípidos, disminuye la masa grasa y la reserva masa magra que está almacenada en el abdomen. Mejora la adhesión a un plan de tratamiento multidisciplinario. Entonces, la obesidad puede ser... la actividad física en obesidad es uno de los grandes factores que incide para mejorar todo el organismo, no nada más para el control de peso. ¿Sí? En el control de peso hay una reducción de grasa corporal, ya lo habíamos dicho, hay una quema de calorías, que aunado con un plan de alimentación adecuado promueve la pérdida de peso, puede prevenir o al menos atenuar la caída del gasto metabólico basal producto de la restricción calórica. Actualmente existen algunas aplicaciones en que nos pueden ayudar a un mejor control de la alimentación. Esto no quiere decir que el profesional de la nutrición quede muy de lado, sino al contrario, es un complemento para el apoyo del plan de alimentación prescrito por el profesional. En el conteo de calorías, para calcular el conteo de calorías que se consumen al día y así poder llevar un plan de alimentación apegado a las indicaciones del nutriólogo o nutrióloga. Recuerdan que al principio les comentaba yo lo de la salud mental. Bueno, el bienestar psicológico y cognitivo. La acumulación de grasa visceral está relacionada con la atrofia del hipocampo y los trastornos cognitivos y afectivos.
¿Qué nos ayuda? La actividad física disminuye el riesgo de depresión clínica y ansiedad, de demencia y deterioro cognitivo en adultos mayores, y el ejercicio aeróbico presenta mejoras en la memoria, la atención y en tiempos de reacción, ¿sale? No nada más en adultos y adultos mayores. También en jóvenes puede ser significativo su mejora del bienestar psicológico y cognitivo. Entonces sí hay que tener en cuenta que la salud mental es parte de también el tratamiento de todos estos padecimientos. No nada más es de una sola persona el tratamiento, sino es multidisciplinario la intervención hacia el paciente para el control de este mismo. Les agradezco mucho su atención. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención, muy interesante. Y estos datos que usted nos dio, pues nos demuestran que no tenemos la cultura ni del deporte ni de prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, también afecta mucho las largas jornadas de trabajo en que se someten todas las personas, y eso deja fuera mucho tiempo o casi nada de tiempo libre para poder hacer el ejercicio necesario, ¿no? Así es, muy cierto. ¿Alguna otra nota que usted quiera dar, no sé, como resumiendo algo muy rápido? No sé si hay alguna duda, preguntas, algo que quieran comentar. Si no, le cedemos la palabra al doctor Hugo, que ya lo veo ansioso por iniciar. Perfecto, entonces seguimos con el doctor Hugo. Sí, claro, con gusto. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor. En nombre de todos, el doctor Axel, de la doctora Claudia y de un servidor. Muchísimas gracias por toda su atención. Doctor Hugo, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por acá, muchas gracias. Pues le cedo la palabra y si quiere comenzamos de una vez. Sí, muchas gracias. Nada más estoy checando que... ¿Sí me ven ahí? ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Sí ven la presentación? Sí, también se ve. Bien. Pues buenos días y gracias al OPLE por su invitación. A nombre de nuestra jefa de jurisdicción, la doctora María Luisa, y de nuestro coordinador, el doctor Axel. La verdad, yo no sé si está bien su sistema, su anfitrión, pero veo el número de participantes, lo cual me deja un sinsabor, porque las dos pláticas son de suma importancia, sobre todo si consideramos que ahí estoy seguro de que han de tener población adulta y adulta mayor. Hecha esta observación, paso, y ya que tenemos tiempo, paso a iniciar. Primeramente, platicamos acerca de abordar el tema de cáncer de próstata, pero como bien se ve en la diapositiva, lo pongo ahí con interrogaciones, porque más que hablar de cáncer de próstata, hay que hablar de lo que antecede, que es la hiperplasia prostática benigna. Es mejor, como dice allí, porque además en el nombre lleva implícito el beneficio de prevenir la hiperplasia prostática benigna. Y ahí la importancia de abordarlo oportunamente, de hacerle la promoción y hacerle la difusión a este tipo de programas que ustedes están llevando a cabo. Y empezamos, después de este comentario. Miren, en México al año se dice que mueren más pacientes por cáncer de próstata que por cáncer de mama. Lo destacado aquí, y vamos a ver si es verdad o mentira, como señalo en la diapositiva, lo que pasa es que por el papel preponderante que socialmente juega la mujer, pues las campañas van enfocadas ahí, ¿verdad? A divulgar cifras, a divulgar casos, a divulgar la mortalidad. Y el hombre más callado, pero se sufre de pérdidas como población masculina en mayor proporción que la femenina.
Y para eso vamos a dar datos, ¿verdad? Para ver si es verdad o si es mentira. Recordemos que un dato es un número frío, pero que encierran en sí un conjunto de factores sobre un hecho determinado. Vean, en el 2012, y veamos en las defunciones cómo es que se fueron presentando, vemos que en ese año, en el 2012, las muertes en México fueron de 6.367. Y en cambio, en datos más frescos, en el 2017, vemos cómo el número se incrementó a 6.676. Ahora, lo interesante aquí es que, ¿cuántos mexicanos son los que mueren por cáncer de próstata en México? Bueno, hagamos un simple ejercicio. Dividamos 6.676 entre 365 días y veamos cómo la cifra es de 18, 29 sujetos, individuos que este día van a morir. Eso nos debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia y del terreno que estamos pisando. Y vean este dato que también nos sorprende. De este 6.676, el 89% se dieron en hombres de 65 y más años. ¿Qué quiere decir? Que el factor edad es un factor de riesgo que hay que cuidar. Más aún, miren, una publicación seria, como es la Gaceta Mexicana de Oncología, ¿sí? Del año 2015, todavía es válido el dato, todavía está fresco, todavía está reciente. Vemos cuáles son los 5 primeros tipos de cáncer de causa muerte más frecuentes. Y vemos cómo el cáncer de próstata, con una tasa de 10.59, sobresale sobre el cáncer de mama, con 10.1, cáncer cervicuterino de 6.4, el de pulmón, que bien se dice que apenas podría ser el que supera el cáncer de próstata, y el del hígado. Aunque también tenemos que decir que en el año 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la tasa en cuanto a muertes por cáncer de próstata fue de apenas 9.8, es decir, disminuyó respecto al anterior, pero de todas maneras sigue siendo una cifra que se debe de considerar grandemente. Ahora bien, los factores de riesgo pues no son muy diferentes respecto a los otros procesos tumorales o oncológicos. Sí vemos que sobresale y es por eso que nosotros como programa institucional lo tenemos muy presente. Vean cómo sobresale la edad avanzada. Ya dábamos un dato y a continuación vamos a dar otro. La edad avanzada es un factor de riesgo. El origen étnico es otro. Se dice que los hombres de origen negro tienen mayor probabilidad de presentarlo. Y yo he tenido pacientes que en el factor hereditario me van a ver porque se presentó algún caso en el papá o en el hermano. Es frecuente en el papá o en el hermano que haya casos de cáncer de próstata. Esto hay que considerarlo. También, aunque no es nuestro caso en el ambiente de Veracruz, pero sí hay factores ambientales que influyen grandemente. Y con esto de las comidas rápidas, tan difundidas en Estados Unidos, nosotros aquí en México no pasamos desapercibido ese dato y la dieta aparece como un factor de riesgo que debe de considerarse al momento de hacer el estudio de un paciente que presente o que sospechemos que tiene cáncer de próstata. Hay los factores infecciosos que están en entredicho y entre ellos debemos de mencionar al herpes, el herpes genital sobre todo, hay herpes zona, ¿verdad? El herpes labial y el herpes genital. Aquí lo que nos debe de llamar la atención es el herpes zona, aunque, repito, está a discusión y no se ha encontrado que sea un factor determinante. Y otro que lo señalamos aquí con interrogaciones es el que se refiere al virus del papiloma humano. Sabemos que hay diversas cepas de papiloma humano, pero hay algunas que son más cancerígenas, así lo demuestran los estudios. Entonces debemos de considerarlo también. Y hay factores de riesgo indirectos. Indirectos porque el ser omiso a veces nos lleva a la negligencia, y el llevarnos a la negligencia nos lleva a que estos casos se presentan. ¿Por qué decimos que indirectos? Porque miren, se han hecho estudios en donde se le pregunta a la población qué sabe acerca
del crecimiento del tumor o de la hiperplasia prostática, del crecimiento prostático, y el 25% dice que tiene poco o nulo conocimiento. Y esto es de considerar. Otro factor indirecto que se ha encontrado es el bajo nivel educativo, la poca accesibilidad geográfica, una proporción mayor de población, aquí ¿cómo me lo movieron? Bueno, lo que quiero decir es que la desinformación, el lugar geográfico, el grado académico, influyen como factores indirectos para la presencia de este cáncer, que recordemos, como lo pongo aquí abajo, es prevenible y detectable. Y esto, pues, hay que considerarlo porque a pesar de estas dos condiciones de prevención y detección, se sigue presentando con mucha frecuencia y sigue siendo un problema de salud pública. Y bueno, así como a nivel de salud pública influye, también en la importancia, en el rol sociofamiliar influye. Problemas a ese nivel, en ese sistema, se ha encontrado que en 46% presentan alteraciones del sueño, la famosa nicturia, y un problema común es, hasta en un 37%, es la presencia de disfunción sexual. Otros más, hasta el 17% de los casos, tiene que cancelar largos viajes porque, bueno, pues ya sabemos, la urgencia urinaria es una verdadera necesidad y donde da. Y hay que resolverlo. Y además se ha encontrado que hasta el 10% de los casos se alteran las relaciones familiares grandemente. Entonces, ¿por qué hay que hablar de estos temas? ¿Por qué hay que abordarlos? ¿Por qué hay que difundirlos? ¿Por qué hay que abonar a la prevención? Pues miren, porque es muy importante, porque cuando llegan estos casos al ámbito clínico, llegan tardíamente. Son pacientes que ya han sido politratados o que llegan con diagnósticos inciertos o que llegan en estadios en donde ya poco se puede hacer. Y recordemos que el factor edad es un factor importante a considerar, de tal manera que la esperanza de vida después de detectado y de dar las primeras etapas de tratamiento, pues resulta, el periodo de vida es ya muy corto. Entonces el resultado es, como ya decimos, una alta tasa de mortalidad en estos casos. Y vean si no, miren, aunque es una estadística de 2012, ya tiene 10 años, bien vale la pena como para reflexionar. Decíamos al inicio que el cáncer de próstata es más frecuente que el cáncer de mama y cervicuterino. Vamos a ver si es cierto. Miren, en México, en ese año, en el 2012, ¿se oye bien, doctor? Sí, se escucha bien. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Ah, ok. Me preocupaba. Miren, en México, defunciones por cáncer de mama fueron de 5,809, de cervicuterino 3,700. Y vean de próstata, 5,900. Ahora, hablemos en el caso específico de Veracruz, en el mismo año, 391 casos se presentaron de cáncer de mama, 404 de cervicuterino, por 509 de próstata. Entonces, ¿es verdad o es mentira que el cáncer de próstata es más frecuente que el cervicuterino? Estos números en ese año, y ahí cito la fuente, nos dicen que estamos en lo cierto. Ahora, ¿cómo está nuestra ciudad capital en el mismo año? Miren, de acuerdo con los 10 motivos de defunción más frecuentes, encontramos que el tumor maligno de mama se encuentra en el lugar 8 y el número de casos fue de 47. Caso diferente, en el tumor maligno de próstata aparece en el número 9 con 31 casos. ¿Sí? Y el tumor maligno del cuello del útero aparece en el lugar número 10 con 29 casos. Es decir, el tumor de próstata se encuentra ubicado en ese año entre el tumor de mama y el tumor del útero.
y seguimos adelante. En toda enfermedad sabemos que hay signos y síntomas. Entonces, hablando en particular del cáncer de próstata, vemos qué es lo que más frecuentemente vamos a encontrar como médicos y de acuerdo del estadio en el que se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, miren, micción frecuente, flujo miccional, algo que ya per se llama la atención, es sangre en la orina, puede pasar desapercibido, urgencia de orinar, porque se asocia, ya lo vamos a ver más adelante, no necesariamente corresponde a un cáncer, puede ser una hiperplasia prostática, una prostatitis o una simple infección de vías urinarias. Sangre en el líquido seminal, aparición de disfunción eréctil, que muchas veces es el motivo que lleva al paciente a consultar al médico, dolor o ardor, que también es un síntoma. Síntoma viene de siente y signo es lo que yo veo. Entonces, dolor o ardor al orinar es un síntoma que es mucho menos frecuente porque confunde el diagnóstico. Y otro que sí es patognomónico, podríamos decirlo, es molestias al estar sentado, causado por un aumento del tamaño de la próstata. Y cuando hablamos de estadios más avanzados, por ejemplo, cuando ya hay metástasis, ya empieza a aparecer, o ya hay manifestación, ya hay sugerencia del paciente de dolor en la espalda, en las caderas, en los hombros. Algunas veces se quejan, doctor, vengo porque fíjese que me duelen los huesos. Entonces, mucho ojo y no pasar por alto. Y cuando es más avanzado, bueno, ya vemos que hay hinchazón, bueno, o edema en las piernas. Hay una marcada pérdida de peso, sin una explicación justificada. Hay lo que nosotros llamamos astenia y adinamia, o sea, traducido como fatiga para el paciente. Y también hay un cambio en los hábitos intestinales. Muchas de las veces el paciente lo puede manifestar como estreñimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico, querámoslo o no, la forma más fácil, más directa de abordar el problema es a través del tacto rectal. Y al hacer el tacto rectal, ¿qué es lo que debe de fijar? ¿Qué es en lo que debemos de fijarnos? Sentir, palpar una nodulación fija y sobre todo, miren, esto no se les va a olvidar nunca. Es bueno decir para los que somos médicos, para los que no, bueno, pasará desapercibido, se les olvidará, pero a nosotros no se nos olvida nunca que palpamos algo, una nodulación, que no duele. Es decir, le estamos moviendo, podemos jugar con ella y el paciente no va a dar manifestación de dolor. Y algo que también me llama la atención, que está dura. Al margen de eso, también tiene poca movilidad y se encuentra aumentada de volumen. Y bueno, aquí le acompañé con algunos diagnósticos, con algunas imágenes de cuál es la posición, algunas de las posiciones en las que se debe colocar al paciente para hacer el ultrasonido transrectal u otro medio diagnóstico como es la biopsia, vemos ahí cómo está el laparoscopio, ¿no? Aquí, para guiarlo y obtener una imagen o una porción de tejido que nos permita analizar más a fondo cuál es la causa del problema que nos manifieste el paciente. Y hablando ya de estadios tardes, vamos luego a ver cuáles son los estadios. ¿Cuáles son los sitios de metástasis del cáncer de próstata más frecuente? Vemos en esta imagen como la pelvis y sacro son los primeramente afectados. Lo vemos señalado con puntos verduzcos. Vemos el número 2 que es la columna, el número 3 el fémur, luego las costillas y luego la escápula. Esto se va dando pues muy fácil, ¿no? Por la contigüidad de dónde está la próstata y dónde es que conforme más cerca estén los órganos de la próstata, la probabilidad de una metástasis a ellos, pues obvio será más frecuente. Ya no hablemos de vísceras o de otro tipo de aparatos y sistemas, ahí lo estamos viendo en la imagen. Creo que, como dicen, una imagen dice más
que 1000 palabras. Y si nosotros pedimos una simple radiografía de pelvis, en este caso, podemos ver este tipo de imágenes. ¿Sí? Penetradas, un puntilleo muy concentrado. Vemos ahí la pelvis cómo está totalmente penetrada, cómo llega al sacro, a las crestas, totalmente invadido. Vean el cambio de coloración, el cambio de densidad, el tamaño de esas opacidades, y vemos cómo los espacios intervertebrales se han ido perdiendo, la deformidad de los cuerpos. Véanlo. Y en esta otra, igual es otra imagen. Vean la desviación de los arcos costales. Vean cómo está invadido. Ahí podemos ver parte del intestino grueso, del colon, ¿verdad? Muy significativo. ¿Y qué es lo importante? Decíamos que ¿por qué? Decíamos que los diagnósticos se hacen tardíamente, y es cierto. Casi siempre quien acude a las medidas de prevención son las mujeres, no sé si por cuestión, no sé, sino que estoy convencido de que por cuestión cultural, las mujeres sí van y se hacen sus pruebas. Es decir, la mortalidad, hay más, siempre digo lo mismo, pero hay más viudas que viudos. Es decir, mueren más los hombres que las mujeres. Las mujeres son más longevas. Las mujeres viven 3, 4, 5 años más que los hombres. Pero ¿cuál es la razón si el hombre trabaja duro y trabaja todos los días? Que es una de las razones por las que hay menos sobrepeso en el hombre que la mujer, debido a la actividad física del hombre, lo que decía el maestro Alfonso. Pero la razón de que haya más viudas que viudos es que las mujeres sí se hacen sus pruebas. Es decir, las mujeres sí van y se hacen su operación de mama, sí van y se hacen su Papa Nicolau, sí van y se revisan los dientes, en el mejor de los casos, sí toman anticonceptivos porque tienen vida sexual. El hombre no. El hombre, ¿cómo va? Acabo de ver un caso en el SEM, trabajamos para allá también, y ¿qué tiene? Bueno, pues tiene VIH, y del 100% de sus contactos, solamente con el 20% usó protección, con el 80% no usó ninguna protección. Lo digo como comentario porque es un caso, esto yo le hablo de antenoche que tuvimos guardia, está ahí internado, esa es su situación, totalmente complicada. Para ilustrar un poco más acerca de lo que es lo importante de la prevención. Y vean, decíamos que el cáncer de próstata tiene diferentes estadios. Lo más malo es que cuando bien les va y llegan al médico, es cuando ya están en el estadio 3. ¿Qué tenemos que destacar aquí? Que en el estadio o en la etapa 1, el daño, la lesión, el nódulo, se encuentra o se circunscribe al interior de la glándula, de la próstata. Luego, en el estadio 2, se extiende un poco más allá de la cápsula. Pero en el estadio 3, cuando nos llegan, que es cuando ya hay síntomas francos, es porque ya se salió de la glándula y ya invadió hasta las estructuras. Es decir, por eso la supervivencia, aún con las nuevas técnicas de tratamiento, la supervivencia de un hombre con cáncer de próstata, si acaso llegará a los 5 años de sobrevida. Mucho ojo, y repito, mucho ojo. Llegan tarde por diagnósticos tardíos o por no llevar a cabo las prácticas de prevención que son fundamentales y que corresponden al primer nivel de atención, y que a veces nos hacemos de la vista gorda, hacemos que no vemos y nos vamos de lado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de próstata? Pues como dice ahí, prostatectomía, ¿no? O sea, quitarlo. Lo que más se usa actualmente es la transuretral, ¿sí? Es decir, laparoscópicamente se entra por uretra, se llega a próstata y se reseca totalmente, y asunto resuelto para el médico, no para el paciente. Otro, y dependiendo de la extensión, es la radioterapia, y otro que viene siendo complementos de la radioterapia es la hormonoterapia. Y bueno, en las etapas 3, 4, cuando ya hay poco que hacer, pues se da tratamiento paliativo, pero es tratamiento paliativo, es decir, curativo, en estos casos no lo hay.
Y entonces, como bien dice la diapositiva, ¿qué debemos de hacer? Ante esta situación delicada, ¿qué debemos de hacer? La respuesta es fácil, la decisión es difícil. La respuesta es fácil. Debemos realizar las revisiones urológicas tan regularmente como sea necesario. Debo de decirles que el quehacer médico, el quehacer clínico, está guiado por normas oficiales mexicanas. Y en este caso, lo que nos dice qué debemos de hacer como personal médico se basa en la norma 048. Eso no tienen por qué saberlo los que tengan la suerte de estarnos escuchando, porque es una suerte que este tipo de plática se difunda, créanmelo, no tanto por el ponente, sino por el contenido, por la gravedad del caso. Entonces vemos, en la norma 048, nuestro quehacer clínico está normado por este número de lineamiento, la 048, que se refiere a la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno. Es decir, esta es la razón con la que abrí la primera diapositiva. No debemos de hablar, no deberíamos de hablar, o deberíamos de hablar muy poco de cáncer de próstata. Deberíamos de hablar mucho más y fuerte acerca de la importancia de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, ¿por qué no se lleva a cabo? Vamos a ver por qué. Pero primero vamos a hablar pues, de nuestra actriz principal, ¿no? Porque no lo hemos hecho y siempre lo dejo a la mitad de mi presentación, que es que la próstata o qué es crecimiento prostático, porque si se dan cuenta no hemos dicho qué es. Entonces, crecimiento prostático benigno es el nombre de una próstata que está enferma. Y nos vamos al desglose. Crecimiento prostático benigno, hipertrofia es un aumento del número de células e hiperplasia es un aumento del tamaño. Entonces, una glándula en el que se conjugan estas dos formas de alteración, tanto en función como en tamaño. Y vean en la imagen cómo se ilustra una hipertrofia aumentada, una próstata aumentada de tamaño y cómo se vería de tamaño normal. Vemos ahí una bellota y vamos a hablar un poquito más de esto. Miren, la próstata forma parte del sistema reproductor masculino y tiene el tamaño de una nuez. Su peso es muy pequeñito, 20-25 gramos, imagínense, es muy elástica. Y vean ahí, tiene un ancho de 4 centímetros, imagínensela, imagínense una nuez, imagínensela en sus manos, mide apenas 2 centímetros de espesor, perdón. Pero vean, yo siempre digo que, ¿por qué caramba nos pusieron la próstata donde la pusieron? Nos lo hubieran puesto en la punta de la nariz o en la orilla de la oreja, caramba. No que su localización, ¿verdad, doctor? Su localización está en un punto muy sensible para el hombre, que culturalmente es un top secret. No me toques, no te me acerques siquiera. Entonces, de tal manera que se localiza, fíjense ustedes, por debajo de la vejiga y por delante del recto. Repito otra vez, se localiza por debajo de la vejiga y por delante del recto. Esto hace que al tacto rectal sea muy fácil llegar a ella e identificar lo que ya les dije. Vamos a verlo más adelante, lo vamos a repetir. Cuando una próstata está enferma, se mueve poco y se siente dura. Se mueve poca, se siente dura y está aumentada de tamaño. No despierta dolor, mucho ojo, no despierta dolor. Y repito, por su localización, es muy fácil llegar a ella. Muy fácil llegar a ella. Repito, estaría mejor que nos lo hubieran puesto en la punta de la nariz o en la frente, como la tigresa, ¿verdad? Hubiera estado genial ahí para estar jugando con ella. Entonces, bueno, esto quiere decir que se relaciona con los nervios erectógenos que pasan por su parte posterolateral. Y estas ramas nerviosas son las que dejan las secuelas tan graves, de verdad, y muy sensibles, y que evitan el tratamiento porque es la disfunción eréctil. Es per se casi, es casi causa de disfunción eréctil que un hombre que
que se le retiró parte o toda la próstata, tiene con problemas de disfunción eréctil, y eso también hace que haya un cierto temor por atenderse. Ahora, por delante de su apex, de su punta, quiero decir, se encuentra el esfínter estriado de la vía urinaria. Es decir, tóquense un dedo cualquiera y abrácenselo con su otra mano. Ese abrazo con la otra mano al dedo que hayan escogido ustedes es la próstata. La próstata presiona al dedo, presiona a la uretra cuando está crecida de tamaño, bien por un proceso infeccioso o bien por un proceso tumoral. Afecta, aprieta, comprime la uretra, y esto es lo que hace que impide el paso de la orina, y es una de las quejas por las que el paciente acude con el médico. Espero haber sido suficientemente específico en esta parte. Pero vean también, como dicen, al perro más flaco se le cargan más las pulgas, y vean, aparte de ser adulto mayor, conforme pasa las décadas de la vida, el peso de la próstata va aumentando por una mala función o por su crecimiento. A los 30 años pesa 20 gramos, y vemos cómo al 70 o a los 75 años ya aumentó un 30%. Es decir, esto le da una retención de líquido mayor a 50 centímetros cúbicos a la vejiga. Imagínense si no es una queja y motivo de consulta y de hospitalización muy frecuente. Entonces, bueno, algunos datos, ¿no? En el mundo es una de las enfermedades con mayor prevalencia, cambios en el estilo de vida, son datos que complementan y que resaltan la importancia, ¿no? Miren, el 88% de los adultos masculinos a partir de los años 70, fíjense, presentan algún caso, algún síntoma. Y cuando llegamos, bueno, los que llegan, yo espero que no, los que llegan a más de 90 años, en el 100% de los casos van a tener síntomas de crecimiento prostático benigno. Mucho ojo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, esta no la brincamos porque son números y números. Pero, ¿cómo estamos? Algunas veces cuando oímos de casos, y sobre todo de casos dolosos, de enfermedades, de prevalencias, de muerte, pensamos que, así pasó con el COVID, ¿a poco no, doctor? Pensamos que el COVID estaba muy lejos, se inició allá en China, ¿no? De aquí a que nos llegue. Bueno, ¿cómo estamos en casos de hiperplasia prostática? Como estado, pues vean, ocupamos como en muchos, como enfermedades crónicas, un dato por ahí que quizás se mencionó, en cuanto a prevalencia de diabetes, si la media nacional es 10.2, bravo, Veracruz tiene una prevalencia mayor con 11.3. Y en hiperplasia prostática no nos quedamos tan atrás, ¿eh? En Veracruz ocupa el 5º lugar en la presencia de casos. Vean. Es una estadística, repito, los números siempre hay que verlos porque es lo que valida la información que se da. Este es del 2018. ¿Sí? Y vean, 5º lugar nacional con 1.302 casos. Es importante entonces hacer el estudio a nuestra población masculina. Claro que es importante y claro que debemos de insistir, y por eso felicitamos al doctor de que allá en el OPLE, en su espacio, en su medio, con su población, haga este tipo de pláticas que deben de servir para prevenir y para que el número de casos vaya disminuyendo poco a poco. Hagamos esto con rectitud, con seriedad en nuestro espacio. Y miren, este dato también es importante, miren, por eso digo que hay que darle mayor difusión y hay que darle seriedad. Miren, si no, morbilidad por institución 2021, son datos muy frescos. Miren, por institución, en la SSA, en la Secretaría de Salud, no aparece el diagnóstico de hiperplasia de la próstata. Aparece, sin embargo, la infección de vías urinarias en tercer lugar. Claro, esto nos lleva a la reflexión, porque una infección de vías urinarias bien puede ser una prostatitis disfrazada,
y estamos dando falsos diagnósticos. ¿Sí? O sea, le ponemos IBU, infección de vías urinarias, que es lo primero que tenemos a la mano, como en la casa tenemos una olla de frijoles, y ese diagnóstico le ponemos. Pero bien puede ser un diagnóstico mal fundamentado. Ahora, en el IMSS ordinario, es decir, el IMSS a donde vamos todos, los que tenemos ese tipo de seguridad social, ahí aparece la infección de vías urinarias, pero en segundo lugar. Pero aparece como diagnóstico de vías urinarias, no como hiperplasia de la próstata. Ahora, en el ISSSTE, mire, vean, aparece en sexto lugar, pero ya aparece como hiperplasia de la próstata. ¿Están haciendo mejores diagnósticos? No lo sé. Este cuadro me dice que quizás sí. Y en el IMSS Bienestar, tan llevado y tan traído en los últimos meses, no aparece el diagnóstico de hiperplasia de la próstata, pero aparece en cambio en segundo lugar el de infección de vías urinarias. Repito, quizás estemos haciendo malos diagnósticos, no estamos investigando en los mismos, una semiología bien dirigida, no lo sabemos. Creo que falta investigación en México, que digamos, no es de lo mejor en este aspecto. Y vean, en cuanto a mortalidad, también del mismo año, ahí sí vemos, moví la diapositiva, ¿se ve? Que moví la diapositiva. ¿Ves? Para que me, es que no, ahí no la veo porque me tapa las imágenes. Pero miren, como tumores malignos, es decir, no se precisa cuál es, en qué parte del cuerpo humano. Como tumores malignos, repito, causa de mortalidad jurisdiccional, estamos hablando de 91 unidades. En el año 2021, tumores malignos aparecen en tercer lugar, pero vean la época de la vida en la que aparece, de 75 a 79. Ahora, ya bien diferenciado el motivo de la plática, hiperplasia de la próstata, repito, como causa de mortalidad, aparece hasta el 35º lugar. ¿Se dan cuenta lo disparatado que está? Si estamos diciendo que el cáncer de próstata es el cáncer más común, ¿cómo es que la hiperplasia de la próstata como causa de mortalidad aparece hasta el lugar 35º? Esto habla de fallas, de ajustes que habría que hacer en el registro, o bien en el diagnóstico, o bien en el seguimiento. Y vean también cómo se dispara. Mientras tumores malignos aparecen en la década en el lustro de 75-79, hiperplasia de la próstata aparece en 85-89, es decir, a edad más avanzada. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un adulto sufra de una hiperplasia prostática? No hay grandes cambios respecto al cáncer de la próstata. Vean, aumenta con la edad. La raza negra. Historia familiar, ya quedamos hermanos o padres. Consumo alto de grasas saturadas. Ya quedamos en las comidas que se consumen hoy en día. Algo que decía el maestro Alfonso hace rato. Recordemos que hay una estrategia nacional contra la diabetes y la obesidad. En cambio, a ese respecto, hay pilares que soportan esas políticas. Y uno de los pilares es la regulación sanitaria, ¿sí? Otro es la salud pública y otro es la atención médica. Entonces, hablando de regulación sanitaria, es por eso que ahora vemos profusamente en todo lo que compramos que aparecen los circulitos negros, ¿verdad? Que nos está indicando la cantidad de grasa, la cantidad de sodio, la cantidad de quién sabe cuántos conservadores que tienen, y son alertas que nos deben de decir qué es y cómo es que estamos comiendo y consumiendo ese tipo de alimentos que tienen como consecuencia muchas de las veces la aparición de este tipo de problemas, cáncer de próstata en este caso. Entonces ya sabemos que mayor índice de masa corporal, es decir, a los obesos, los casos son más frecuentes. Modelos de la conducta sexual. Tener múltiples parejas, ¿sí? Tiene sus problemas, tiene sus consecuencias a todos los niveles. El consumo, bueno, hablar del consumo de alcohol y del hábito de fumar, pues yo creo que se repite y se repite y se repite y va a seguir apareciendo como un factor de riesgo.
y sobre todo a la exposición a la radiación ultravioleta. Se hace mucha promoción a la toma de sol, pero no se dice en qué condiciones, ni a quiénes, ni por qué tiempo, ni por qué. Pero debe de considerarse como un factor de riesgo. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar a un paciente y poder llegar al diagnóstico de hiperplasia prostática? Miren, aparte de considerar los factores de riesgo, la historia familiar, la edad, los estilos de vida, ya vimos por qué. ¿Qué es lo que siente? Síntomas del tracto urinario inferior. ¿Qué es lo que siente? Bueno, pues me puede decir molestias, síntomas de dos tipos, obstructivos o irritativos. Hablamos de síntomas obstructivos, los que tienen que ver con la evacuación, es decir, con la micción en sí. Y hablamos de síntomas irritativos, los que tienen que ver con el almacenamiento. Cuidado con los que se tardan en ir al baño, ¿no? Hay que ir al baño tan rápido como se sienta la sensación de evacuar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas obstructivos? Chorro urinario débil, evacuación prolongada, distensión abdominal, hay que hacer fuerza para que salga la orina. Vacilación, sale o no sale, intermitencia. Sale, se esconde, sale, se esconde, sale, se esconde. O bien vaciamiento incompleto de la vejiga, aquellos que van a cada rato y hacen por gotitas, ¿no? O bien, como dice aquí, goteo terminal y post-evacuación. Cuidado, en un adulto mayor lo valgo, pero en un adulto, recordemos que el adulto es el rango de edad que va de 20 a 59 años. Y hablamos de adulto mayor para aquella población mayor de 60 años, que rebasa los 60 años. Estos síntomas obstructivos que tienen que ver con la evacuación y estos de síntomas irritativos que tienen que ver con el almacenamiento, están con el formato que le hice llegar, doctor, que tiene por ahí, ojalá y lo haya, yo sé que sí, que lo haya difundido, repartido, pero así es como se clasifican, ¿sí? Estos síntomas, obstructivos e irritativos. Cuidado, cuando algunos de estos dos tipos se acentúan, córranle a ver al doctor de ahí del OPLE, que está capacitado y está a sus órdenes. Entonces, con estos síntomas, ¿qué más nos apoyamos para llegar al diagnóstico? Siempre se dice, y con mucha razón, que ahora ya no se le da mucha importancia, pero la sigue teniendo, hacer una historia clínica detallada, ¿sí? Recordemos que están los antecedentes heredofamiliares, ojo, y acuérdense que están los hábitos, por ejemplo, los estilos de vida. Un interrogatorio bien hecho, para no hacer malos diagnósticos, un examen físico completo. Nosotros vemos que a los pacientes algunas veces les quitan el cuello, el pescuezo, o les quitan las piernas, ¿no? O vaya, revisa nada más parte, sin considerar que nuestro cuerpo es una economía muy compleja, que tiene aparatos y sistemas que funcionan coordinadamente. Hablando de la esfera urológica, pero por supuesto que hay que pedir un análisis de orina y un estudio que forma parte de la valoración integral, es el antígeno prostático específico. No pasar por alto el tacto rectal y pruebas de diagnóstico adicional cuando tenemos dudas, que son un poco más complejas, más caras, pero que las dejamos para confirmar el diagnóstico. Algunos de ellos es la uroflujometría, el estudio de orina residual por vaciamiento, el ultrasonido transrectal, y ya estudios más avanzados como la resonancia magnética o la citoscopía, que no nos vamos a detener ahí porque no ese es el objetivo. Entonces, pero vean, miren, la norma 048 habla de que debemos de hacer una valoración integral, y la valoración integral debe de considerarse como estas tres maniobras: tacto rectal, determinación de antígeno prostático, ¿sí? Y el cuestionario de riesgo, cuestionario de síntomas prostáticos. Y veamos por qué. Si nosotros llevamos a cabo esta táctica, que no estrategia, táctica, para evaluar a nuestro paciente
que va por síntomas de la esfera urológica, vean por qué es importante cada uno de los componentes. Miren, el tacto rectal, es que quiero moverlo porque me atacan me tapan las imágenes. Es por eso, vean. Miren, el tacto rectal nos permite hacer diagnóstico de hiperplasia prostática, ¿sí? De cáncer, de prostatitis bacteriana, que si se dan cuenta, no vimos el diagnóstico de prostatitis bacteriana por ningún lado. Y también nos permite hacer diagnóstico de prostatitis crónica. Es decir, ni todo es hiperplasia, ni todo es cáncer, ni todo es hiperplasia prostática. Pongamos en juego nuestro intelecto y hagamos diagnósticos de certeza. Fijémonos en la baraja de diagnóstico que tenemos cuando un paciente nos llega con síntomas de la esfera urológica. El tacto rectal nos permite ser certeros en cualquiera de estos diagnósticos. ¿Ok? El antígeno prostático también nos permite hacer diagnósticos de hiperplasia prostática, nos permite ver si hay indicios de un cáncer de próstata, pero el antígeno prostático, si estamos ante un caso de prostatitis bacteriana o de prostatitis crónica, no nos va a arrojar ningún resultado. Por lo tanto, el antígeno prostático, si sospechamos de prostatitis bacteriana crónica, no se debe de hacer. No hagamos gastar al paciente, ¿ok? Y tampoco pidámosle de primera intención un ultrasonido transrectal. ¿Para qué lo molestamos? El ultrasonido transrectal es útil para hacer diagnóstico diferencial porque nos permite ver bien, identificar tejido hiperplásico con imágenes regulares. Y nos permite también visualizar grandes tumores. Pero repito, si estamos ante un caso de prostatitis bacteriana crónica, no va a haber datos. Entonces, seamos selectivos al momento de hacer las indicaciones de estudio de gabinete a nuestro paciente. Ahora bien, y una biopsia prostática, pues es diagnóstica, ¿no? Es diagnóstica para hiperplasia prostática y para cáncer prostático. Ok. Vean qué interesante este cuadro para hacer diagnóstico diferencial. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento si ya estamos ante un cuadro de hiperplasia prostática? Pues monitorearlo, observar al paciente. Recuerden, es hiperplasia prostática benigna. No estamos ante un caso de tumor maligno. Hiperplasia prostática benigna. Estamos ante un caso, repito, de una próstata que está crecida de tamaño, que ya vimos que no es cancerosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacerla? Monitorearla. Tenemos que estar pendientes de citas consecutivas para ver cómo va el paciente. ¿Qué tenemos que indicarle también al paciente? Cambios en los hábitos, en la dieta, en el consumo de agua, ¿sí? Recordar que el agua es vida, recordar que el agua ayuda para el metabolismo, ¿sí? Sirve para muchas cosas, para el buen funcionamiento renal. Y no nos metemos más detalles porque, bueno, yo soy médico, no soy activador físico. Ejercicio, por supuesto, no alcohol ni tabaco. Y bueno, los fármacos, hay medicamentos específicos que se dan para la hiperplasia prostática, que ya su médico le determinará según el caso. Y quizás alguna técnica mínimamente invasiva si hay alguna sospecha acerca del diagnóstico. La cirugía se reserva para los casos confirmados, aquellos casos avanzados, digamos, estadio 2, ¿sí? Hay resección de próstata parcial, ¿no? Dependiendo del daño. Entonces, ¿qué se busca con este tipo de tratamiento? ¿Qué se busca con este tipo de tratamiento? Mejorar rápidamente los síntomas del tracto urinario inferior, ¿sí? Para facilitar el vaciamiento de la vejiga, que la orina es altamente ácida. Entonces, si tenemos a una próstata edematizada, crecida de tamaño, con mal funcionamiento, ¿qué va a hacer? Lo que ya dijimos, abrazando nuestro dedo con el puño, pues va a provocar retención de orina. Y esa retención de orina
¿sí? Esa cantidad residual que queda en la vejiga, pues es la responsable de las infecciones de vías urinarias frecuentes, y por eso las estadísticas, ¿sí? Las causas de morbilidad, los motivos de consulta señalan la infección de vías urinarias. Pero la infección de vías urinarias es secundaria a la hiperplasia prostática, es decir, no es un cuadro primario, ¿sí? Entonces, ¿qué más se busca con este tratamiento? Disminuir el volumen de la glándula prostática, como fármacos específicos, como ya les digo, reducir el riesgo de cirugía y aminorar, por supuesto, el riesgo de progresión de la hiperplasia a un tumor maligno. Ahora bien, ¿qué es esto? Miren cómo dice, cuestionario de síntomas prostáticos. La aplicación de este cuestionario de síntomas prostáticos le corresponde al médico del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, la medicina se divide en niveles, en primero, segundo y tercer nivel. El médico del primer nivel es aquel que se encuentra en los establecimientos de salud, denominados centros de salud. Es el médico que se desempeña en algunas farmacias, es el médico que se desempeña en algunas instituciones. Como ustedes tienen ahí el recurso humano, el valioso recurso humano del OPLE, como está en algunas cadenas de tiendas de autoservicio, como el Home Depot, ¿sí? Y algunas instituciones como finanzas, yo recuerdo, no sé si aún, pero antes había ahí un médico que se encargaba de atender los casos de los empleados, de los trabajadores de ahí. La seguridad pública también tiene médicos ahí en sus instalaciones, y no precisamente para los que estén ahí por ebriedad, ¿eh? No, por el alcoholímetro, no, por otros. Entonces, miren, la norma 048, que es la que regula nuestro quehacer, dice que debe de hacerse un tamizaje, es decir, aplicar la prueba a todo aquel varón, pero ¿a quiénes? Bueno, aquel varón que tiene 45 años en adelante. Un hombre que va a un establecimiento de salud por cualquier motivo, porque le duele la uña del dedo gordo, ¿sí? O porque le duele el hombro, o porque se le hinchó el ojo, o porque tiene seduma en el oído, se le debe de hacer su cuestionario de síntomas prostáticos. Más aún, a partir de los 40 años, si tiene antecedentes de cáncer de próstata en su familia. Es importante. Y recordar, vean esto que voy a mover, ay no, este no es. Vean esto que voy a mover. Lo importante, no se mueve, pero bueno, lo importante es que se haga una valoración integral. Y hablamos de valoración integral, ya lo dijimos. Una, hacer el antígeno prostático. Dos, cuestionario de síntomas prostáticos. Y tres, tacto rectal. Repito, tacto rectal, cuestionario y antígeno prostático. Eso es lo que se debe de hacer cuando yo digo valoré a mi paciente de manera integral. Es lo que debo de hacer, es lo que me corresponde como médico de primer nivel. ¿Y qué más? Pues aparte, el examen médico no nada más es ver superficialmente la pelvis, no. Hay que hacer un buen examen médico, ¿sí? Aparte de hacer el tacto rectal para ver las características de la próstata, hay que revisar los genitales externos, ver cómo está el meato uretral. ¿Hay secreciones? ¿No hay secreciones? El meato está disminuido de volumen, ¿no está? ¿Cómo está el prepucio? ¿Se descubre? ¿No se descubre? ¿Cómo está? La región suprapúbica, ¿hay distensión abdominal? Evaluación motor y sensitiva del perineo y de las extremidades inferiores. ¿Hay edema? ¿Hay buenos movimientos? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor óseo? ¿Hay limitación de movimientos? Vean, por eso dicen que la medicina no es ciencia, pero es arte. Y es arte
porque cada exploración, cada valoración del paciente debe ser un traje a la medida. No existen las recetas de cocina en medicina. ¿Sí? Es por eso que las consultas de pasillo, ¿sí? Que no chismes, las consultas de pasillo no deben de ser. No es ético. Y bueno, este flujograma que tenemos nosotros como parte de la norma 048, nada más les señalo ahí lo importante. Mira, debe de valorarse todo paciente de 40 años cuando hay antecedente, de 45 cuando no hay antecedente. Si no tiene ninguna seña, se debe hacer una revisión a los 2 años, pero siempre a hacer la valoración integral. Gracias. La valoración integral y pedir, miren, pedir un examen general de orina. Pedir un examen general de orina. Y en este flujograma, gracias, en este flujograma, nada más para decirles que cuando sí hay datos, hay que referir, no se queden con él. Y como médico y como paciente, permitan que se les refiera al siguiente nivel de atención. No se queden en el primero. No se queden con la duda. No se queden con el comentario de, ya fui con mi médico, ya me estoy revisando. No. No, no y no. Porque en ello les puede ir la vida incluso, créanmelo. Bueno, yo creo que aquí lo ideal es precisamente este tipo de información que llegue a las personas para que podamos tener la cultura de la prevención en hombres, porque es muy difícil hacer esto en la población en general y muchos se sienten como afectados, ¿no? Como que va a suceder o X, pero tenemos que tener esta cultura como de lugar y así poder ir eliminando poco a poco esos números tan altos que tenemos, ¿no? Así es, Doc. Entonces, miren, con la información, vean, miren, con esto yo espero que haya conclusiones, algunas de las cuales la próstata es una glándula que sufre cambios al paso de los años, ¿no? Generando procesos inflamatorios y pueden llegar incluso a generar tumores. Las cifras de mortalidad por cáncer de próstata han ido en aumento. Veracruz ocupa primeros lugares. La valoración integral pretende detectar los casos asintomáticos a etapas tempranas para evitar complicaciones. Los servicios de salud han emprendido acciones para el diagnóstico temprano, valiéndose para ello de normas oficiales. El médico de primer contacto o la medicina de primer nivel juega un papel determinante para detectar y atender los casos tempranamente, y es necesario concientizar a la población masculina acerca de la importancia de que se practique la valoración integral, venciendo tabúes, ideas o pensamientos que se lo impiden. Esto es lo que yo les puedo transmitir, intentar transmitir a través de lo expuesto, y quedo por supuesto a sus órdenes para alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Doctor. Ok, bueno, aquí lo más importante es que, bueno, el personal puede pasar aquí conmigo, pero los que no son parte de OPLE pueden pasar directamente a los centros de salud para que sean atendidos por parte del personal y puedan tener una cultura de prevención o comenzar con su cultura de la prevención. Así es. Así es, de verdad es lamentable, igual que pasa con muchas de las veces con otro tipo de tumores. Por ejemplo, bueno, o varios tumores, no entramos en detalle. Pero aquí lo más importante es que a pesar de que es prevenible y detectable, se siga presentando. Es decir, esto habla de nuestra pobre cultura de la prevención. Es eso. Yo me quedo con esto y con el mensaje que siempre llevamos de que se acerquen y se venzan, como bien dicen en las conclusiones, esas pautas conductuales que nos llevan a evadir
una maniobra clínica. Otro día veremos cómo es que se hace un tacto rectal, porque hay que decirlo, muchas de las veces falta entrenamiento, así como no hay aceptación por parte del paciente, también falta entrenamiento por parte del área clínica. Entonces, fortalecer los dos temas y pues darle para adelante para que estas estadísticas disminuyan, ¿no? Y no nos sigamos muriendo de algo que podemos prevenir, como es el caso de próstata. Es completamente correcto esto. Y también tenemos otra plática pendiente de la cáncer de mama en el hombre, ¿no? Yo creo que también es muy importante esto. Ah, bueno, sí, esto yo lo voy a abordar el 1 de octubre en Coatepec. Entonces, lo podemos abordar cuando ustedes gusten. La plática ya la tengo lista. Y cuando ustedes nos indiquen, también, pero sí me gustaría, la verdad, sí me gustaría que nos hicieran llegar cuál es el resultado o sus cuestionarios de síntomas. Ah, claro, claro, ¿sí? sí, sin problema. Sí, para darle seguimiento, ¿no? Y ver juntos, conjuntamente, cuáles son los casos sospechosos, porque esta es la cuestión, Sí, no, sin problema. Los casos de prostatitis moderado, digamos, eso lo retiene el médico de primer contacto y le da tratamiento. Los casos graves los refiere. ¿Sí? Entonces, hay que estar pendiente para que estas dos actividades den un fruto benéfico y sobre todo para que nos vuelvan a invitar, porque si no ya nos van a invitar. No, claro que sí, las puertas están abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Si no hay otro comentario, quedamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias por esta atención que tuvieron con nosotros. Es muy importante toda la información que ustedes proporcionaron para toda nuestra población y principalmente la cultura de la prevención, ¿no? Enfocarlo hacia eso y tratar de empezar una educación, una reeducación para la prevención en todos nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.